Pero una de ellas ha sido la importancia que tiene la innovación en salud. Definitivamente, la propiedad intelectual, la capacidad del ser humano para crear e inventar soluciones a los problemas que se van presentando, si de por sí ya era un tema que llamaba la atención, ahora se ha vuelto prácticamente una cuestión de vida o muerte. La Interpat, de donde vienen nuestros siguientes invitados, que les expondrán a detalle acerca del estudio que han realizado sobre México, es una asociación suizo-británica que está enfocada y está dedicada a hacer propuestas y análisis sobre las mejores prácticas que puede haber en la materia para que se creen las condiciones favorables in order to create the favorable conditions in relation to developing better treatments that can satisfy the needs of the population worldwide. Every year, they do a study focused on a specific country. Recently, these countries have been Brazil, Argentina, but this year, 2020, fortunately, it was the turn of Mexico. Interpat obviously made a rather thorough evaluation of the status of pharmaceutical research, scientific research in Mexico, taking into account different factors. The installed capacity that we have in Mexico for scientific research, the legal aspect, of course, and undoubtedly the findings that they have will be very enriching for everyone. It is a cliche to say that innovation is the secret for economic development today. Whenever we talk about economic miracles in the world, we refer to countries who have made innovation the engine of their economies. But when it comes to research, when it comes to innovate in the pharmaceutical industry, we're not just talking about development in terms of investment. We're talking about an even more important value, which is life and the quality of life of our existence. eh, Arturo Mancilla, quien es Next, Arturo Mancilla, who is a teacher at the Faculty of Law at the UNAM and also a collaborator for CARE Abogados, will talk about this more specifically. We'll talk about our panelists. Thank you so much. Go ahead, Arturo. Thank you so much, Fernando and Guillermo. Now I have to do this, which I love, which is the honor of introducing our panelists, which are of the highest level, starting with Andrew Jenner, director of Interpat, this organization that Fernando talked about, an association of IP lawyers from the biopharmaceutical industry. They want to foster an ecosystem of sustainable development that promotes human health. Andrew is also the executive director of a consulting firm in the United Kingdom. He has had many positions. He was director of corporate strategy and legal affairs in the IFPMA, set in Geneva. He was the head of the Intellectual Property Association and the main advisor for the European Union in the WHO. He was a senior advisor on policies in the office of the UK IPO, and he's a member of the Charter Institute of Managers, member of the Royal Society of Arts, member of the Institute of Science and Technology, with a degree in mechanical engineer and graduate studies in law. We also have with us Tim Wilson, leader of at Charles River International as Charles River Associates Vice President. He led projects in the European Union to determine if there is a crisis in innovation and to measure the dangers. He's been an economic specialist in the European Federation of the Pharmaceutical Industry, as well as for pharma in America. He's been an expert in international arbitrage, where he has participated with multinational pharmaceutical companies, and he has done studies for the European Commission and for the pharmaceutical industry to make more efficient the market of healthcare. Tim is an international panelist in terms of health tech and in the economy of innovation and pharmaceutical projects. And finally, Rajini Jayasuriya,
a senior associate at Charles River Associates. She works in regulatory policy. She has more than 5 years of experience in economic consulting, and she provides analytic solutions to the main pharmaceutical companies and commercial associations. Regini has experience in a broad range of policy areas in therapy, including oncology, infections, vaccination, MS, etc. Regini has participated in creating policies in innovation, and she has experience in policy in the markets of the US, the EU, Japan, and a variety of emerging markets. So we are before a panel of true first-class experts. It's been a pleasure to introduce them. And now I will give the floor to Andrew Jenner. Many thanks, Arturo, for that fantastic introduction, and a real pleasure to be with you today. It would be wonderful if we were in person, but maybe due to en persona, pero gracias a avances en ciencia y tecnología, espero que podamos juntarnos el próximo año. Nuevamente, gracias por invitarnos, gracias a la MIF, gracias a la UNAM, por permitirnos hablar con ustedes hoy. Lo que nos gustaría cubrir, y voy a la primera diapositiva, es los roles y los objetivos de la Interpat. Hablamos un poco que somos una asociación global y hemos mencionado algo del trabajo que hemos hecho. Bueno, eso haremos. Y después hablar más a profundidad en el tipo de cosas que la industria de innovación busca en términos de un ecosistema efectivo de innovación. Y después la lógica detrás de por qué Interpat quiere realizar estos estudios y entender qué está sucediendo dentro de ciertos mercados para identificar mejores prácticas. Y ahora, y en ese momento, Tim nos va a hablar del estudio en México. Bueno, la misión de Interpat ha sido bien cubierta. En esencia, somos los practicantes de propiedad intelectual a nivel global. Los consejos de propiedad intelectual son los que tienen la responsabilidad de garantizar y utilizar la propiedad intelectual a nivel global. Nuestro enfoque es cómo crear ecosistemas sustentables de innovación. Cómo nutrimos este círculo virtuoso de colaboración y beneficio mutuo. Algo que hemos notado muy recientemente es este deseo robusto que los países tienen de tener conversaciones entre pares. Sabemos que a veces tenemos legislación que se ve efectiva, pero en la práctica las cosas no funcionan. A veces es al revés. La legislación no se ve muy bien y, sin embargo, en la práctica los innovadores y los reguladores hacen que funcione. Entonces, nos interesa mucho esa perspectiva en campo y lo que aprendemos de los demás, y con gusto compartimos nuestros conocimientos. Siguiente diapositiva. Algo que hacemos en Interpat es que nos enfocamos en el consenso global, establecer un consenso global en los temas clave. La gente puede pensar que en nuestra industria pensamos lo mismo, pero les aseguro que esto está lejos de ser cierto. Tenemos un entendimiento de la propiedad intelectual, pero a menudo cómo adoptamos nuestras políticas está abierto a muchísimo debate y mucha discusión. Lo que hace la Interpat es que proporciona la perspectiva a estas conversaciones. Hace unos días hablé con los CEOs globales y, entre otras cosas, hablamos sobre la importancia de la propiedad intelectual para luchar contra el COVID y cómo garantizar un uso efectivo de esto para luchar contra el COVID. También nos gusta pensar que somos incubadores de nuevas ideas, una especie de think tank para la industria. Nos gusta pensar cuáles son los problemas y cómo nos podemos reunir para promover soluciones. Hicimos investigación con la OMC para desarrollar una plataforma para ayudar a desarrollar nuevos tratamientos en
tuberculosis y malaria. También nos asociamos con la OMS después para desarrollar una base de datos de nuestros productos patentados para ayudar a las agencias. Nuestra asociación hermana en Ginebra se encargó de esto. Yo trabajaba para ellos también, pero nosotros somos los que pensamos lo que sucede detrás de esto. Lo que tratamos de hacer es básicamente compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento basado en lo que aprendemos de otros. Y recientemente el COVID ha facilitado esto, aunque sí resulta fatigante, pero gracias a Zoom y otras plataformas podemos estar en todo el mundo. La semana pasada estuve en India, virtualmente también antes en Argentina, en Singapur y en otros lugares. Y es increíble las conversaciones que podemos tener sobre cómo garantizar que la propiedad intelectual se proteja de manera efectiva y funcione como el incentivo que debe ser. Un ejemplo es que estamos participando con la Corte Suprema de la Gente en China, porque ellos tienen muchas ganas de ver cómo las patentes se pueden usar más efectivamente allí y crear una relación de beneficio mutua entre innovadores locales y globales. El último objetivo es que queremos generar evidencia empírica robusta. Sabemos que las políticas tienen que estar basadas en evidencia, pero hay que demostrar qué clases de cambios se pueden implementar que pudieran ayudar al desarrollo económico y también en beneficio a la sociedad. Algunos de estos son fáciles, no cuesta mucho trabajo hacerlos. Los países ya han implementado cosas que funcionan bien y es una buena idea mostrarlas como ejemplos de mejores prácticas, pero siempre hay áreas de mejora. Y estos reportes que nos ayuda a hacer la CRA realmente van directo al mensaje que necesitamos. Siguiente diapositiva. So, one of the things that I worked on a few years ago with the Algo en international. lo que he trabajado hace unos años con la Cámara Internacional de Comercio, que representa toda la industria con sede en París, es pensar para las industrias expertas, para las industrias innovadoras, ¿qué factores necesitamos para que nuestro sector de innovación crezca? Y la primera, y esto realmente es casi el hilo negro, y es que los gobiernos tengan una estrategia de innovación a largo plazo. Esto es crucial, porque a través de esto, en esto dependen muchas de las otras cosas, de los otros elementos. Hay un buen ejemplo en México. Creo que se está luchando por tener esto, por capturar la innovación, pero también es muy importante que no se atoren estos esfuerzos cuando cambie el gobierno. Es muy difícil que las colaboraciones sean fructíferas si el gobierno se empieza a enfocar en otras áreas y deja por un lado la innovación. Esto lo resaltamos en Singapur. Es algo que han hecho increíblemente bien en los últimos 20 años. Han aplicado consistentemente una estrategia y eso los ha hecho mejorar. México es un buen ejemplo. But it's also ensuring that there are La opportunities. educación es muy importante, pero también garantizar que haya oportunidades para que la gente aplique sus capacidades intelectuales y en problemas nacionales, People to those markets that are pushing ahead. para no perder gente a otros mercados que van más adelante en términos de innovación. Algo que hemos visto que es un problema también en el Reino Unido Transition from great idea es into una transición de una gran idea a la comercialización y que dé un beneficio a la sociedad. Ahí es donde nos cuesta trabajo. En el Reino Unido muchas veces la gente prefiere vender sus ideas en vez de usarlas ellos mismos. Y ahí se pierde mucho, ya sea en términos de buena ciencia que se pueda crear
en enseñarle a las nuevas generaciones de científicos e ingenieros, y también el desarrollo económico y los flujos de ingresos que vienen de eso se pueden perder. Otro elemento que está bastante claro es que tener mercados abiertos donde los inventores, e innovadores e inversores locales y globales sean tratados de la misma manera, justa. Esto genera plataformas de confianza entre las diferentes partes. Y por último, un sistema efectivo regulatorio y de sistemas de propiedad intelectual. Hemos visto con el COVID que tener estas plataformas permite que haya un intercambio muy rápido de información, de conocimientos expertos, para que haya un beneficio mutuo, que los innovadores locales puedan usar las redes globales y los inversores globales tengan la seguridad y se sientan seguros cuando inviertan en el mercado nacional, sepan que va a haber progreso. Por nuestra parte, creemos que los países pueden hacer mucho para generar el ambiente correcto, pero algunos elementos que queremos ver es cuáles son los elementos que han acelerado el progreso y identificarlos como buenas prácticas y adoptarlas en nuestros propios países. Pero, ¿cuáles son las áreas también donde tenemos que mejorar? ¿Dónde están los problemas que hemos visto en países que no están teniendo un desarrollo económico tan bueno? Y hemos visto que gracias a este enfoque de evidencia empírica práctica, a muchos países les interesa ver esta clase de investigación. Se dan cuenta de que si no actúan, si no cambian, si no evolucionan, entonces otros países los van a rebasar y se van a quedar atrás. Se trata de encontrar estos aprendizajes tan valiosos que van a fomentar la capacidad de innovación, van a fomentar cooperación entre el sector académico y compañías de todo tamaño. Y siempre es importante pensar en problemas globales, pero también es importante pensar cuáles son los retos a nivel nacional y cómo empleamos nuestra capacidad intelectual para enfrentarlos mientras nos beneficiamos de la conectividad global. Siguiente diapositiva y la última antes de que hable Tim. Trabajamos conjuntamente para desarrollar un marco del que hablará Tim, pero esta revisión por pares y se ha declarado que es robusta. ¿Y cuál es la evaluación dentro del país? ¿Qué está sucediendo ahí? Y viendo la evidencia a través de publicaciones, podemos hacer esto hablando con expertos en políticas, con gente de la industria, en el sector académico, líderes en los sectores, y pensar cuál es el estado actual y qué más puede hacer este país para avanzar y para ser un lugar muy atractivo, no solo para que los innovadores locales se queden y sigan innovando, sino para que los actores globales entren al mercado y inviertan. Hemos hecho esto en algunos países analizando estudios de caso y donde vemos que hay beneficios, por ejemplo, en China, Singapur, Corea del Sur, Dinamarca. Dinamarca fue una sorpresa en Europa, pero es interesante que hay mucho interés en México por Dinamarca. Pero se trata de ver qué han hecho bien estos países y también evitar los errores que han cometido y tratar de encontrar estos aprendizajes valiosos que van a proyectar la capacidad innovadora para un beneficio social, que es lo que buscan todos los países a final de cuentas. Habiendo concluido esta introducción breve, Tim analizará a más detalle la investigación y después lo hablaremos. Muchas gracias por la presentación, Arturo, Fernando. Yo soy Tim Wilson, soy un economista, líder del equipo de política en Charles River Associates. Pasamos la vida trabajando en políticas innovadoras. Y como dijo Fernando, ya lo hemos hecho para la comisión y para la industria. Así que podemos verlo desde todas las perspectivas.
over the next half an hour is talk you Lo que through quiero hacer durante la próxima media hora es hablar de este reporte, de este análisis económico del ambiente en México encourage you y to nuestros dive resultados. Y in quizá esto haga que ustedes quieran ver el reporte en más detalle. reports in the past. Cuando The presentamos best estos reportes en el pasado, hopefully is good, but the best bit is digo, questions. So espero que nuestra presentación sea muy buena, pero lo mejor siempre son las preguntas. Así que sí, quiero alentarlos a que manden preguntas. Vamos a dejar tiempo para responderlas. No nos molesta las preguntas difíciles, que estén en desacuerdo, así que siéntanse con toda libertad de preguntarnos en el chat y tendremos una buena discusión al final. Siguiente diapositiva. did our report try to do? ¿Qué trata de hacer nuestro reporte? Somos una consultoría internacional, pero aquí nos enfocamos en México, así que trabajamos muy de cerca con Interpat y AMIF. Muchas gracias por toda la ayuda que nos dieron para entender el mercado mexicano. Pero la idea de este proyecto es voltear la pregunta. A veces hay comparaciones que dicen, las reglas difieren en este país respecto a este otro, etcétera, pero queremos voltear la pregunta. ¿Cuál sería el beneficio de fortalecer el ambiente? ¿Qué veríamos? ¿Quién se beneficiaría? ¿Solo las farmacéuticas? ¿O beneficiaría esto al sistema innovador en México, desde el sector académico a las pymes? Esto beneficia creación de empleos. Entonces, la idea es poder contestar esta pregunta. Podemos ver beneficios para diferentes actores y vamos a hablar de qué significa cambiar el ambiente. El proyecto tenía 3 pasos. Primero, desarrollar un marco de política. Esto ya lo hemos aplicado antes, pero aprendemos al hacer. Aprendemos con la crítica. Y este marco ha evolucionado conforme hemos trabajado. Y si alguien quiere preguntar sobre esto, pues háganlo. Seguramente seguirá evolucionando. Me parece un buen enfoque que esto vaya mejorando con el tiempo. La segunda parte, después de aplicar este marco a México y decir dónde estamos ahora, hay que decir dónde podríamos estar. ¿Qué soluciones introducir para los problemas? Y de aquí viene el análisis de estudios de caso del que va a hablar Rajini. Y tiene 2 aspectos en particular. Uno, vimos desde el principio fuera de América Latina. Y la gente dijo, ¿por qué no fijarse en países que están cerca, que pueden ser similares en términos de las estadísticas? Y nuestra respuesta es que queremos aprender de lo que la gente ha hecho en el pasado. Por eso es útil fijarse en otras regiones donde se han introducido políticas con más anterioridad. Y si se lee la literatura económica de innovación, se ve que hay mucho enfoque a principios de la década de los 2000 en China y en Corea del Sur. La ventaja de esto es que podemos ver qué sucedió. Sabemos que usar estudios de caso fuera de la región es difícil tomar en cuenta muchos factores, pero la ventaja es que podemos ver lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Es lo que estamos tratando de hacer, sacar lecciones de estos estudios de caso y decir, si aplicamos estos en México, ¿qué sucedería? ¿Dónde estarían los beneficios? Por eso la tercera parte del proyecto es decir, dadas las lecciones que aprendimos de otros países, ¿qué sucedería si aplicáramos estas en México? Y esto implica, sí, algunos saltos de fe, tener confianza en lo que sucederá, y de esto vamos a hablar en los próximos 20 minutos. Como dijo Andrew, hemos publicado trabajo en Argentina, trabajamos también en Brasil, y esperamos que el estudio de México complemente estos y todos juntos conformen un grupo de experiencias y aprendizajes. Siguiente. El proyecto tuvo 4 fases. El primero fue este marco y una revisión de la literatura existente. Todos somos economistas académicos en el fondo, así que estudiamos lo que había sucedido antes. Lo segundo era
si lo que está en estos papers realmente concuerda con la realidad. Hicimos algunas entrevistas para entender la situación actual y también le preguntamos a las personas hacia dónde van las cosas, cuáles son las tendencias, hacia dónde se encaminan. Y entender si nuestro análisis del escenario es creíble y tiene sentido. Por eso hicimos algunas entrevistas. Y las fases 3 y 4 tratan de aplicar estas suposiciones en países donde se hicieron estudios de caso y aplicarlos a México y preguntarnos qué pasaría si hiciéramos esto. Y hicimos este reporte en Argentina y Brasil y queremos entender si les interesa menos, por ejemplo, las patentes y más el empleo o más la investigación. Así que fijar estos beneficios ha sido una manera de juntar a la gente que tiene un interés en la innovación. Siguiente diapositiva. A large literature, obviously, on the innovative Hay environment in mucha literatura ya en este ambiente de innovación en México. Ya se han hecho muchos estudios respecto a estas políticas, así que usamos estos recursos, también institutos de tecnología que hay en México y trabajo de la MIF, Oficina de Patentes, así que tratamos de utilizar este trabajo porque ya no hace falta otro estudio que empiece de cero, ya existen. Así que en nuestro estudio van a encontrar muchas referencias a esos otros trabajos. Y también se puede referenciar y ver qué tan similar son los resultados de estos otros trabajos. Pero bueno, la siguiente diapositiva, uno de los grandes retos y también de las grandes oportunidades del estudio es que tienes la ley de propiedad intelectual. El TEMEC estaba sucediendo mientras trabajábamos en el reporte, lo cual representó una gran oportunidad por nosotros porque algunos elementos de esta ley son exactamente lo que estábamos modelando nosotros y no se aleja de nuestro análisis, pero teníamos que garantizar tener una consistencia con esto, con nuestra comprensión de la nueva ley de propiedad intelectual, propiedad industrial, corrección, que acaba de entrar en vigor. Así que la ayuda del AMIF y de otras personas que entrevistamos fue muy útil para garantizar que el estudio fuera consistente con la dirección en la que va el país. Siguiente diapositiva, por favor. Trabajamos en política internacional, pero nos valemos de el conocimiento y la guía del mercado mexicano. Esto es el lado de la industria, entender cómo trabaja la industria con otros actores. Usamos la membresía del Interpad, pero sí trabajamos con los afiliados mexicanos para entender cómo funciona ahora la innovación mexicana, qué asociaciones tienen, qué patentes están presentando. Así que estas entrevistas con expertos internos fue muy importante para establecer una línea de base, pero también entrevistamos actores externos como la UNAM. Tuvimos entrevistas sumamente útiles, hablamos con COFEPRIS, con abogados, etcétera. Así reunimos un grupo de perspectivas sobre el ambiente de innovación en México. Hay gente en el lado derecho que faltó, que nos encantaría tener, pero en el año 2020 hay otras prioridades, por supuesto, ¿no? Pero bueno, fue una buena mezcla de diferentes actores. Entre los tres países, en México tuvimos las conversaciones más abiertas con estos diferentes actores, con lo cual es muy importante para México. Quizá volvamos a esta pregunta más adelante, pero sigamos. El marco no es muy difícil, a ustedes les parecerá muy simple, pero lo que hace es que, bueno, habla de qué depende la innovación. Una es las políticas y hay elementos que pueden cambiar los líderes y otro elemento importante es el gobierno federal y estatal.
tratados de libre comercio que son importantes para México, así que hay que pensar en el ambiente de políticas. Y también hay que hablar de educación, la infraestructura de los hospitales para ensayos clínicos, porque si tienen una buena política y no se cuenta con la infraestructura, va a tomar mucho tiempo desarrollar esto. Así que nos fijamos en la interacción entre esto. Rajini va a hablar más de eso. Y después preguntarnos, ¿cómo se conecta esto con algunas de las métricas? No hay una métrica perfecta, pero nos fijamos en métricas, en investigación básica, en los resultados de este proceso. Y a menudo ahí terminan los estudios, se enfocan en la innovación. Y el punto de este estudio es decir, bueno, si realmente vamos a tener una alineación entre los actores sobre políticas de innovación, tenemos que ver más allá, tenemos que ver el empleo, el comercio, los impuestos. Lo que es muy útil de este marco es que vemos cómo medir el éxito. Y eso tiene que ver con el éxito a lo largo de muchas métricas. ¿Cómo lo aplicamos en la práctica? Primero es fijar el marco de políticas. En nuestro reporte, bueno, aquí está la literatura, la descripción de cómo ha cambiado la política de innovación en México. Nos enfocamos en las partes más grandes de innovación desde el año 2000 y fijarnos en dónde vimos cambios significativos. Como dijo Andrew, la política de innovación se va construyendo sobre lo que se hizo antes. Es importante ver todo esto, la ley de propiedad industrial, el TMEC y eso en el contexto de la legislación anterior. Vimos la literatura y algunas de las debilidades que están en gris a la izquierda, que son algunas de las preocupaciones tradicionales. Y es importante ver cómo está funcionando ahora. Siguiente diapositiva. Estábamos muy conscientes de esto, y tú también, Fernando, a principios de verano, sobre tomar en cuenta esta nueva ley de propiedad intelectual. No tiene caso analizar nada en ausencia de conocer lo que ya ha sucedido. Esta diapositiva analiza dónde se ha introducido el marco de mejoras con base en esta ley y lo que está pasando en términos de aplicarla, las reglas en vinculación de patentes, información suplementaria como extensión de patentes. Todo esto es parte de esta ley y se relaciona con el TMEC. Todo esto es parte de la literatura en cuanto se refiere al ambiente de propiedad intelectual. Y hay reglas, regulaciones y consideraciones con las cuales abordamos las debilidades. Y lo que hacemos es, ¿cuáles de estas debilidades debemos de considerar para desarrollar estudios de caso relevantes? Siguiente. Si pensamos en países que ya han abordado estas debilidades, ¿qué estamos buscando? ¿Qué se parece al ambiente mexicano? Claramente hay temas en términos de inversión en investigación y desarrollo, financiamiento. Hemos visto una reducción de esto y ha cambiado el balance entre lo público y lo privado. La presentación al principio fue muy útil, muy interesante. Hemos entrevistado gente sobre la relación entre universidades públicas y diferentes compañías, pymes, compañías farmacéuticas grandes. Y tenemos este modelo exitoso de transferencia de tecnología en otros mercados. Ensayos clínicos también fue un área fascinante para las entrevistas. Volviendo a nuestras entrevistas en Brasil o incluso en Argentina, esto lo ven más como parte de la innovación. Y en nuestras entrevistas se ve como algo separado en los ensayos clínicos en México. Y eso tiene implicaciones para la velocidad de aplicación. Y por último, es que hay un deseo de tener un
mayor diálogo y compartir las preocupaciones entre los diferentes actores. Esto es una de las preocupaciones. Cuando empezamos a pensar en los países de estudios de caso, esto era lo que teníamos en la mente. Ver países que tuvieran similares preocupaciones y hubieran adoptado similares políticas. Pero antes teníamos que fijar una base en términos de los recursos disponibles hoy en día. Rajini, Thanks, Tim. gracias, Tim. Okay, so as Tim mentioned, to start with, we Como want dijo to Tim, understand para empezar the queríamos basic entender innovation environment in el Massachusetts. ambiente ya Firstly, existente de looking innovación en at México. resources and the Primero inputs to vimos innovation that los we can recursos see and de sort of innovación estimate against some existentes indicators. medidos Mexico, por ciertos slightly indicadores. and Argentina and Para Brazil, México y we también para started los by estudios en looking Argentina y into how Brasil, much empezamos investment por in fijarnos en innovation and R&D el nivel de is inversión in the market. en So innovación y investigación y focusing desarrollo en el on mercado, the private sector. enfocándonos en el sector In privado Mexico, we found específicamente. En generally México vimos the que en level of general el R&D nivel investment seemed to lag de specifically inversión behind en those investigación y countries desarrollo privada estaba muy detrás comparado con otros mercados latinoamericanos como Brasil On the y other hand, Chile. though, we also looked at Por otro lado, the level of también nos human fijamos capital, so en el strengths nivel de of capital humano, educational attainment, esta specifically tendencia in de fields of the medical sciences el and nivel de STEM. educación, ciencias And this is where médicas, Mexico really temas de stood out STEM, ciencia e and ingeniería. one up on some Y, of the y aquí Latin American México markets está un poco más in terms adelante of que otros innovation. mercados So compared to latinoamericanos a Brazil, los que se le compared to compara. Comparado Argentina, con Brasil, but comparado also con to some extent Argentina Chile y en as algunos well. casos comparado con Chile The level of también, Gracias. el educational attainment nivel de among educación undergraduates and en tertiary graduados graduates de of STEM ciencias subjects médicas y was a de lot temas higher de ¿Cómo? STEM es mucho más alto and suggests en México. the potential here for strong levels of innovation. Y esto sugiere el potencial que hay para la innovación en el país. Similarly, this was reflected Ey. in De terms manera of similar, esto se reflejó en términos de researchers. la disponibilidad Mexico de los relatively high investigadores. compared to some of the Latin American markets. México, We're que seeing es a relativamente increase elevado of con the otros mercados de applications Latinoamérica, and sí se ha visto, providers. sin embargo, un If I could just say, decremento. if you could put yourself on mute so that everyone can Si hear. pudieran, Thank you. por favor, ponerse en mute para que todos And me then one of the escuchen bien. other Gracias. resources for innovation and Otros de los recursos para innovación que consideramos fue into healthcare la inversión real en la salud en general. not only in terms Esto of dollars, but sugiere also un nivel de signaling priorización, no solo en need términos for del sector salud, transformation in the market. sino también en la And this necesidad is a que hay de case innovar en where ciencias de la vida en el Mexico was mercado. found to generally lag behind Y some aquí of the también vimos que México está en general más atrás que otros países en so in Latinoamérica. comparison to Argentina, Brazil and Chile, Comparado con Brasil, Argentina y Chile, México gasta menos en salud per cápita, específicamente entre 2010 y 2016. En años más recientes, incluso bajó ese gasto. Siguiendo esta examinación, queríamos ver cómo esto se relaciona con las salidas. Queríamos ver cómo se puede considerar la inversión en innovación, no solo en ensayos clínicos, patentes y investigaciones, sino también algunas de las implicaciones en términos de cómo esto se traduce en acceso general a la medicina. Y una vez más, como resultado de una inversión muy baja en la salud y incentivos limitados para innovar, sí vimos que específicamente México, en relación con el tamaño de su economía y de su población, está por detrás de otros mercados latinoamericanos y de la OCDE también. Por ejemplo, en términos de investigación básica y resultados científicos, no sé si se puede ver bien, pero si ven el reporte, verán que México está muy por debajo en relación con el tamaño de su economía. En términos de los ensayos clínicos, son comparables a Brasil. Países como Chile están muy por encima en el número de ensayos clínicos por per cápita,
lo cual es preocupante dado el tamaño de la población mexicana. or leveraged at least to improve the innovative activity in this Esto case. se podría usar para mejorar este indicador. So Tim also mentioned the importance of Tim considering también mencionó la importancia de considerar las here actividades we picked, económicas. some indicators in terms of Escogimos algunos clusters, indicadores collaborations, in en terms of términos de employment, clusters y colaboraciones, en términos de empleo indicators of y economic también activity that are otros indicadores de actividad económica ligados a la industria farmacéutica y al sistema de salud, en términos de exportaciones también. Algo interesante que encontramos en esta parte de la investigación tiene que ver con cómo México, en ciertos estados, se puede ver como líder en términos de promover clústeres de biotecnología, de colaboraciones. Algunos estados en específico, por ejemplo, Jalisco, se encontró que es un estado de mejores prácticas en términos de cómo están promoviendo la colaboración y la innovación entre no solamente el sector de negocios y la industria, sino también desarrollando plataformas y oportunidades para que haya colaboración con instituciones públicas y el sector académico también. Con el alto nivel de capital humano que tiene México y de estos estados que están haciéndolo muy bien en términos de promover colaboración e innovación, esto sugiere que México tiene trabajo que hacer, sí, pero claramente es posible dadas las actividades que están sucediendo hoy en día en términos de innovación. Como parte de esta investigación, hay comparaciones con otros mercados latinoamericanos y aquí claramente se ve dónde se encuentra México en comparación en específico con Argentina y Brasil. En esta tabla, el objetivo es hacer un resumen de los indicadores entre los insumos y los resultados de la innovación de México comparado con Argentina y con Brasil. Ya mencioné que el nivel de recursos humanos, de capital humano, es relativamente robusto en México. Y esto se puede ver con los indicadores que tenemos aquí de México en relación con Argentina y Brasil. Pero más abajo en la tabla, de las entradas hacia más las salidas, los resultados, el nivel de desempeño baja comparado con Argentina y con Brasil y con los mismos recursos del país. Se puede ver potencialmente dónde México se está quedando atrás en términos de el sistema de salud, inversión en infraestructura y también en términos de inversión en innovación. Estoy hablando de investigación y desarrollo, actividades innovadoras. We did a similar comparison to Hicimos una comparación similar con los países promedio de la OCDE. Entendemos que México es una economía grande y debemos empezar a comparar al país con algunos mercados de la OCDE. Y vimos que comparado con Brasil o Argentina, México en algunos casos está bien. Sin embargo, comparado con el mercado de la OCDE en específico, hay mucho por hacer, especialmente en términos de el nivel de universidad, nivel de educación, también nivel de actividad innovadora, de acuerdo con nuestros indicadores en la investigación temprana y en los ensayos clínicos. Para resumir algunos de los aprendizajes clave cuando analizamos México, sí encontramos que hay áreas donde México tiene la oportunidad de cambiar cómo están realizando innovación. La nueva ley tiene el potencial de crear mucha estabilidad y generar los incentivos que se necesitan para tener más inversión en México. Esto
combinado con el alto nivel de capital humano, el nivel de las mejores universidades y el nivel de población de México, pues México tiene la oportunidad de aprovechar estas oportunidades y apoyar la innovación. Dicho eso, sí hay áreas para mejorar. Ya mencionamos cómo algunos estados facilitan un buen nivel de comunicación y colaboración entre el sector público, el sector académico y la industria, pero algo que vimos del proceso de entrevistas es que no es algo común. Sucede en estos estados que usan estas buenas prácticas, pero en general hay un nivel de desconfianza o falta de conocimiento de cómo la innovación del sector académico se puede usar comercialmente y cómo se puede usar para mejorar acceso a las medicinas para los pacientes de México. Las entrevistas también resaltan que mientras que en teoría la nueva ley puede ser muy buena para México, también en términos de implementación, queda por verse si esta nueva ley se puede implementar a su máximo potencial. También hablé de la colaboración y la comunicación. Ahí también existe el potencial de que se mejore. Hay regulaciones que tienen las universidades que implican que el potencial para más colaboración, ya sea con la industria privada o otros tipos de transferencia de tecnología, pues son limitadas estas oportunidades. Hay estados que tienen oficinas de transferencia de tecnología donde sí se hace, pero esto no es algo común en el país en general. Y se recomienda tomar estas buenas prácticas de estos estados electos y que se apliquen en todo el país. Esto podría cambiar cómo se realiza la innovación en México. De ver cómo se hace la innovación en México, también queríamos ver cómo se hace la innovación en otros países y las lecciones que se pueden aprender. Tim mencionó el enfoque de estudios de caso. Antes que nada, queríamos entender fuera de México dónde los gobiernos priorizan la innovación, ya sea fortalecer sus regímenes de propiedad intelectual, inversión o financiamiento para innovación y colaboración. Queríamos ver mercados donde esto ya sucedió y examinar los resultados de estos mercados y identificar cuáles fueron los buenos resultados y cuáles se pueden aplicar a México. Y bueno, seleccionamos estos mercados y ese fue el estudio, los estudios de caso. Ya mencioné que queríamos identificar mercados comparables, pero también queríamos garantizar que fueran relevantes. Queríamos poder elegir mercados donde habíamos visto cambios en políticas que fueran claros, donde estuviera claro cuáles fueron los efectos de estos cambios. Y nuestro trabajo era examinar el crecimiento y cómo había cambiado como resultado de estos cambios clave en políticas. Esto fue difícil en ciertos respectos. Es difícil medir el cambio directo de un cambio de políticas, así que involucró examinar mucho de la literatura y tomar en cuenta otros estudios y tratar de aislar el impacto de este cambio en políticas. Pero en esencia, sí requiere pensar en un nivel alto, un nivel abstracto, para ver cómo se pueden tomar estos resultados y entender que no necesariamente es una relación causal directa, sino un cambio en general en el ambiente es lo que genera este cambio en los resultados. En la derecha pueden ver los mercados clave en los que nos enfocamos en términos de estudios de caso. En específico, vimos Dinamarca, Corea del Sur, Japón, China, Singapur y Taiwán. Aquí no necesariamente se trata de
los mercados, sino en los cambios en políticas que vimos en estos países. Por ejemplo, en México queríamos entender cómo el gobierno prioriza la vinculación de patentes, cómo se puede aplicar más consistentemente, regulaciones para protección de datos y cómo se puede aplicar más consistentemente. Estas fueron algunas de las áreas clave en las que nos enfocamos en términos de estos mercados clave y los analizamos conjuntamente. Por ejemplo, en términos de mercados que habían visto un cambio clave en cómo los gobiernos priorizan la innovación, cómo hicieron un esfuerzo para mejorar los incentivos y garantizar que hay un ambiente seguro para la innovación. Tomamos lecciones de Dinamarca y China en este caso. En términos de implementación de legislación y en términos de acuerdos internacionales, nos fijamos en Singapur. En términos de implementar un sistema de vinculación de patentes robusto, hay muchas lecciones que se pueden aprender de Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Y otros países también fueron considerados en términos de cómo implementar protección de datos. Corea del Sur, Taiwán y Singapur y también Taiwán. Para empezar, queríamos entender cómo consideramos el ambiente de innovación en México. También queríamos entender el ambiente de innovación en nuestros países de estudio de caso. En la derecha pueden ver que también vemos algunos de los resultados clave de la innovación. Por ejemplo, el empleo. Después identificamos los cambios clave de políticas en estos mercados relacionados con el tipo de cambios que queremos ver en México que pudieran tener un efecto. Por ejemplo, en Dinamarca nos fijamos en estrategias de globalización que implementaron en 2006 y una legislación en el año 2000, un acta de invenciones en instituciones de investigación pública. Aquí consideramos el cambio en políticas que apoya un cambio en priorización en favor de la innovación. Y de ahí pudimos rastrear el cambio en los resultados de la innovación, los productos de la innovación, también los insumos, y esto se ve en la parte inferior de la gráfica en términos de porcentajes de crecimiento. Y revisamos la literatura para comparar esto en términos de ensayos clínicos y patentes y ver si este crecimiento se le puede atribuir o achacar a estos cambios en políticas. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca o incluso de Singapur, en términos de sus cambios de políticas, podemos ver que hay un nivel significativo de cambio en términos de inversión en investigación y desarrollo y también en patentes y ensayos clínicos. Se le puede atribuir de manera significativa estos cambios a los cambios en políticas. Después, cubrimos un nivel similar de análisis en Taiwán, China y Japón. Tomando toda esa literatura, los análisis de estudio de caso y lo que hicimos en las entrevistas, después tratamos de entender qué implica esto para México. Si México cambiara su marco de innovación, sus políticas de innovación, si tuvieran mejor implementación de reglas de propiedad intelectual, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué significaría en términos de la innovación? Y queríamos considerar esto con dos escenarios. Uno medio, donde cualquier cambio potencial en políticas se implementa, pero no con su potencial completo. Y un potencial de crecimiento alto, donde la implementación de las políticas es muy robusto. Utilizamos evidencia de los mercados de estudios de caso que ya mencioné para tratar de identificar estos dos escenarios, el de crecimiento medio y el de crecimiento alto. Por ejemplo,
Para el decrecimiento alto específicamente, tomamos algunos de los resultados como resultado de los cambios en políticas. Por ejemplo, nos enfocamos en China y Dinamarca para considerar cuál sería el cambio potencial en términos de cambios de política y el impacto que esto tendría en investigación básica. De ahí pudimos hacer una gráfica y un pronóstico de cómo los cambios en políticas impactarían en la innovación en México. Y empezando en dónde se pueden implementar estos cambios de política y hacer un pronóstico de varios años. Y podemos ver que con nuestros indicadores principales de innovación hay un incremento en términos de el escenario tanto del medio como de crecimiento alto. En algunos casos es más pronunciado el crecimiento que en otros, y esto refleja simplemente el nivel de ganancias que puede obtener México. Y esto se demuestra de manera más clara en esta gráfica. Por ejemplo, la ganancia más grande para México en términos absolutos de cambios de políticas está claro en general, pero es más claro en términos de ensayos clínicos y actividad de patentes también. Y con eso le devuelvo el micrófono a Tim para hablar de las conclusiones. Las voy a revisar muy rápido porque tenemos muchísimas preguntas en el chat y me gustaría revisarlas y poder responder algunas de ellas. Como dijo Rajini, este es el resumen. Y lo que encontramos es que claramente hay muchos elementos para innovación donde México tiene un buen desempeño en términos de comparación con América Latina y también con países de la OCDE. Colocación estratégica, fuerza de trabajo. Si se hiciera un modelo predictivo, se esperaría que México desempeñara muy bien en términos de investigación básica, ensayos clínicos y patentes. Y ahí es donde empezamos a ver una diferencia. En la parte superior se ve mucho más positivo que en la parte inferior. Y esto es lo que trata de hacer este estudio. ¿Cuáles son los cambios en políticas que se pueden usar para que los recursos se utilicen de manera efectiva? Claramente hay algunas debilidades y esta nueva ley aborda algunos de estos problemas y el estudio trata de decir, bueno, si se implementa como es la intención, esperamos cerrar algunas de estas brechas. Los recursos y los problemas ya se están abordando por esta nueva ley de propiedad intelectual, pero sí hay espacio para mejorar. Siguiente diapositiva. Y bueno, ¿cuáles son estas mejoras en políticas? Esto lo hemos visto en muchos países. Esto no es específico a México de ninguna manera, pero las leyes que están escritas y la aplicación de estas leyes, a veces hay mucha diferencia entre las dos. Y bueno, ha habido cambios como resultado de esta ley de propiedad intelectual y se ha anticipado que esto llevaría a algunos de estos indicadores. La primera conclusión es que se tiene que aplicar correctamente la nueva ley y la legislación que la respalda. Y en términos de protección de datos, pues, ¿cuál es el impacto por sí mismo? Pero dentro de un paquete de otras cosas, se puede decir que ha sido muy efectiva en incrementar la intensidad y el ímpetu de la inversión en investigación y desarrollo. Para esto podemos señalar el ejemplo de Singapur que mencionó Andrew.
Y esto es una parte positiva de este ambiente, aunque es algo controvertida, la evidencia lo respalda. En términos de comunicación, esto no se trata solo de regulación y leyes, ni siquiera de inversión nada más. Algo también es la cultura, cómo trabajan las instituciones unas con otras. Y una gran parte de las entrevistas que tuvimos, y esto no es específico de México, hubo otros países que tuvo cambios en esto, por ejemplo Argentina, tener un ambiente donde la industria, la oficina de patentes puedan trabajar juntas en estos temas. Esto sería algo muy positivo realmente y esperemos que haya la oportunidad de hacer esto. Última diapositiva. Algunas de las preguntas tienen que ver con esto y con las legislaciones y en transferencia de tecnología. No sabemos cómo se traduce, quizá Fernando lo puede contestar, pero hay trabajo que se tiene que realizar en transferencia de tecnología. Lo interesante de parte de nuestro análisis es que hay algunos estados donde funciona mejor que en otros. Y en las entrevistas vimos que claramente hay algunos temas con la confianza entre los diferentes actores para trabajar en conjunto. Esto es muy difícil arreglarlo, pero se tiene que arreglar y ya sea una norma federal o tenga que ver con fijar una agenda para transferencia de tecnología entre colaboración de diferentes activos, pues es difícil. Y lo último es que, quizá esto debió ser lo primero, pero lo último es que en México hemos visto mucha legislación en los últimos 20 años, pero en los últimos 5 años, claramente hay ciertas métricas e indicadores que van en la dirección contraria, pero tenemos una nueva oportunidad con esta nueva ley de propiedad industrial y con suerte tendremos mejor comunicación entre diferentes partes e instituciones para discutir el rol de la propiedad intelectual. Así que hay que fijar una agenda para el ambiente de innovación y que aplique a lo largo del tiempo. La innovación tiene que tener mayor prioridad y es una oportunidad en potencia para el mercado mexicano. Tiene que ver con la dirección de las políticas más que con políticas en particular. Pero sí va a ser importante ver cómo se aplica la ley de propiedad intelectual. Hay muchas buenas noticias en nuestra comparación de indicadores de México con otros países, pero sí hay otras áreas donde los resultados podrían ser mejores y se pueden utilizar las políticas para obtener estos resultados. Pero esperamos que esta investigación al menos invite a un debate sobre esto. Ahora sí, Fernando, pues haznos las preguntas que quieras. Estamos listos. Muchas gracias, Andrew, Tim y Rajini. Sin duda, una presentación muy interesante. Pues sí, en realidad hay varias preguntas del público. Me gustaría empezar con esta pregunta que dice, ¿por qué no hay ningún capítulo de transferencia de tecnología en Estados Unidos, México, Canadá, el USMCA, como en otros tratados como el RCEP? ¿Y cómo afectará esto al desarrollo de patentes y tecnología en la región de América del Norte? It's a great question. I'm not sure I know the answer. I think, Fernando, that's the kind of question we probably would have thrown back to Amit. Okay. Es una buena pregunta, no sé la respuesta. Quizá Amif la pueda contestar mejor que nosotros. Y hay un gran debate alrededor de esto. Y mejor tú contesta, Fernando. Thank you, Tim. Bueno, en esta parte creo que es importante mencionar que sí existe un capítulo de cooperación dentro de propiedad intelectual en el TEMEC, en el cual podría dar el marco para estar teniendo este tipo de cooperación
en materia de transferencia de tecnología a nivel de Norteamérica. Claro, por supuesto que es una sección del tratado que es menos desarrollada que otras, pero por supuesto que ahí está. Sin embargo, no se requiere necesariamente de una obligación internacional para fomentar la transferencia de tecnología. El marco jurídico que ya tenemos permite hacerlo, permitiría hacerlo. Entonces, el hecho de que esté o no esté en el TEMEC no debería ser digamos, el key issue, no debería ser un problema central, porque prácticamente tanto las autoridades de patentes, aquí en México, es decir, el INPI, o eh, por supuesto, la Secretaría de Economía, tienen las facultades para colaborar y para trabajar en conjunto con sus pares en Estados Unidos, en Canadá, para fomentar ese tipo de transferencia de tecnología, tanto en el ámbito del sector salud como en cualquier otro. Vamos, es un tema que tiene que ver más con la política pública, con los programas que anualmente se lleguen a desarrollar en la materia y que, pues, por supuesto que en ningún punto sería un obstáculo, al contrario, da un marco muy general, por supuesto, pero que da el marco para que ello se pueda hacer. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. Se dice, ¿cómo pasar de la propiedad industrial a establecer un producto en el mercado? En el campo de dispositivos médicos, existe una gran complicación en la obtención de la licencia de COFEPRIS y por ende, todo el esfuerzo, innovación y tecnología se ven sofocadas. No, could you have another go? I'm not sure I quite got the question. I think I got No sé si entendí muy bien la pregunta. and the Una era wide sobre política industrial and the suffocation y innovation. And this is cómo se around sofoca la innovación. we're not seeing Aun cuando commercialization. hay patentes, no se ve la comercialización. ¿Era esa la pregunta? The question is how to pass from the Sí, idea la to the pregunta es position. cómo pasar de Yeah, la idea a la posición. Andrew was touching upon earlier Esto es on, and justo lo que dijo Andrew antes. this is not. Different countries have really struggled with this issue, and Y hay diferentes países que han tenido problemas, ¿no? Puedes tener un departamento universitario muy robusto, muy buen sector académico, muy buena relación entre el sector académico y el gobierno, pero para que funcione la comercialización se necesita una transición de las ideas del sector académico hacia la industria. Y a menudo esto implica que muchos actores colaboren. Y en algunos estados esto sí funciona en México, en otros no, pero aquí hemos visto que históricamente no ha habido proyectos entre compañías farmacéuticas grandes y departamentos académicos. Ya hay temas de problemas con comercialización, con las patentes que salen de universidades. Y esto depende de la universidad, es mejor o peor. Pero el tema es tomar esta idea y volverlo un proceso comercializado. Y esto sí puede funcionar con pymes y gobiernos, pero es difícil. Y desafortunadamente a veces no funciona, también con compañías más grandes. Y cuando la gente se pasa del sector académico al sector empresarial, después lo comercializan. Es esta parte de la transferencia de tecnología que parece tener algunos retos. ¿Cómo hacer que funcione mejor? Pues, bueno, es difícil. No es un problema único para México. Hay muchos países que han atravesado este mismo proceso y sí implica tener relaciones legales y derechos que sean justos y crear una cultura donde las compañías puedan crecer, colaborar y confiar unas en otras. Hay algunos estudios de caso de países que lo han logrado, pero no es fácil.
y México no está solo en ese problema. To add on to my No very sé si long alguien answer. quiere agregar algo. Bueno, muchas gracias, Tim. Si nadie más quiere agregar algo, pasamos a la siguiente, que es, ¿en su estudio hubo dificultad para obtener información de algún sector en particular? ¿Gobierno, academia, industria? ¿O fue sencillo obtenerla de todos? This sounds like a question for Regini. Yeah, Creo que I es can para jump. Regini esta pregunta. So Sí. actually, getting information and especially making contact with Tener información y contactar con expertos para las entrevistas fue relativamente fácil, especialmente en el sector académico with thanks to Amif. y en la industria, gracias a MIF, A little bit to pero get sí tuvimos un poco de problema to make contact en with the government sector. contactar con el sector gubernamental. It's been a very difficult time when we were conducting this study. It was Nosotros hicimos este estudio en un momento muy difícil para el país. the pandemic, so México ya potentially estaba sufriendo con la pandemia, así que es entendible que fuera difícil contactar con el gobierno. Sí pudimos hablar former representatives con from the government sector, but that was algunas the most difficult. personas que habían sido anteriormente representantes del gobierno, pero ya no. Pero sí, definitivamente fue el sector más difícil. La siguiente pregunta es, ¿creen que México podría implementar una parecida a la Bayh-Dole Act de los Estados Unidos? Disculpa, Arturo. Arturo, creo que hubo un problema con la traducción. Por favor, si vuelves a repetir la pregunta. Sí. ¿Creen que México podría implementar una ley parecida? I might have a very short answer and then Tengo una respuesta muy corta y quizá Andrew puede decir más, o Fernando. No sé si sea necesario algo tan complicado como Bayh-Dole. Lo importante de esta legislación es la claridad que proporcionó en términos de propiedad y la recompensa de la innovación para diferentes instituciones, en términos de inversión federal y instituciones contratadas, instituciones académicas que participaron en esto. Lo que hizo fue proporcionar una claridad sobre el beneficio mutuo de trabajar conjuntamente. Personalmente, lo más importante era la señalizar que era importante que estas instituciones trabajaran conjuntamente y que era posible que trabajaran juntas. Por favor, si se pueden cerrar. Por favor, si podemos cerrar los micrófonos, por favor. Por favor, si se pueden cerrar los micrófonos, por favor. Ya estábamos. Por favor. Muchísimas gracias, porque ya nos estamos enterando de algunas situaciones domésticas de desayuno. Muchísimas gracias. Not to worry. Please, Tim, continue. Not to worry, and please put your question through the chat if you've got a question. I think from en el chat si tienen preguntas. This De is la an area perspectiva del CRA, what the right policy lever es is un for- área I think what was important donde tenemos que pensar qué puede hacer México en términos de sus políticas, cómo aprovecharlas. the signal Y of its intent. Bayh-Dole fue importante principalmente, yo creo, por señalizar este interés. Andrew, ¿quieres agregar algo? Tim was saying, I think it was Sí, estoy de acuerdo con Tim. Lo importante fue la señal que mandó de que existe un beneficio mutuo. Quizás es importante que la inversión del gobierno catalice estas investigaciones, pero sí, los fondos del gobierno son una buena manera de empezar, pero la ley Bayh-Dole trataba sobre la reciprocidad. Yo creo que una de las complicaciones es el potencial de algunos derechos. Por ejemplo, si el gobierno podía en algún punto tomar este invento o demandar ciertas disposiciones, ciertos derechos, pero de hecho tuvieron mucho cuidado alrededor de este tema y fijaron que
fueran unas circunstancias muy especiales para que sucediera esto, porque si son unas leyes muy dracónicas en este sentido, de que el gobierno se puede tomar algo, esto no es un buen incentivo. Y el gobierno rara vez utiliza estos derechos de apropiación porque se dan cuenta de que la gente, esto no quieren que la gente esté desincentivada de utilizar dinero del gobierno. La gente vio que fue una iniciativa muy exitosa, creó un entendimiento colectivo respecto a los derechos y obligaciones de todas las partes. Y, como dijo Tim, es el gobierno fijando cuál es su deseo, cuál es el ambiente que están tratando de fomentar, cuál es el comportamiento que quieren incentivar. Y creo que eso promueve la confianza entre las diferentes partes. Y así saben exactamente en qué se están involucrando. Siempre y cuando la gente sepa sus derechos y obligaciones, esto funciona muy bien. Cuando hay incertidumbre y ambigüedad, esto puede generar problemas y retrasos burocráticos. Así que si el gobierno quiere mandar una señal como esta, simplemente tiene que asegurarse de ser muy cuidadoso para, para no generar ningún problema. Muchas gracias, Andrew, Tim. Aquí una pregunta muy interesante, que es, ¿cuál sería su recomendación para que en México la industria y la academia tengan una relación más activa en pro de la salud? Missed the beginning. Was it asking if there are other countries where there's a different La situation to pregunta Mexico? es si hay otros países con una situación diferente a la de México o cuál es la pregunta en sí. No, ¿cuáles son sus recomendaciones para que México establezca relación más cercana entre la industria y el sector académico en beneficio del sector salud? That makes a lot of sense. Sí, esto tiene mucho sentido. Bueno, la colaboración que hemos visto, donde hemos visto estos clusters, este es un mecanismo para hacerlo. Para hacerlo a nivel del país, se puede hacer fijar las reglas como Bayh-Dole, fijar un objetivo estratégico, pero es difícil decir, esto queremos hacer en todo el país. No, más bien generar clusters alrededor de instituciones académicas. Y México tiene la suerte de tener instituciones académicas líderes a nivel mundial. Y después fijar que no solo haya un interés en el rol de la publicación académica, sino un interés del gobierno como motor económico de estas instituciones en términos de tener más colaboraciones y que estos clústeres funcionen de manera efectiva. Hay buenos ejemplos de esto y se tienen que promover y que en el debate sobre las políticas esto se vea como un beneficio mutuo. Muchos países trabajan muy bien en este sentido en términos de promover la actividad económica alrededor de los clústeres de estas instituciones de clase mundial y ya después se puede cambiar el debate alrededor de las políticas, porque la gente ya a ese punto puede ver que hay impuestos, que hay empleos, reputación internacional que construyen estas actividades. Así que esto no solo abarca la Secretaría de Salud, sino también de Economía, de Actividad Industrial, y se trata de que se comuniquen estas secretarías. Y está muy bien tener una buena relación con la Secretaría de Salud, pero se necesita con otras secretarías también. Y en otros países, como vimos en el reporte, esto ha sido muy útil porque le da información a la Oficina de Patentes sobre salud y la Secretaría de Salud tiene algunos datos sobre empleo que pueden ser útiles y en la Secretaría de Finanzas también es importante y así se amplía esta discusión entre los diferentes sectores. Esta es nuestra recomendación, entonces, usen la evidencia, utilicen los casos de éxitos, pero no se fijen simplemente en las métricas que son importantes, pero
se tienen que convertir en beneficios económicos a lo largo de toda la sociedad. Perfecto. Bueno, tenemos algunas preguntas más, pero creo que se pueden responder en un solo set, en una sola respuesta. Por una parte, tenemos algunas personas que nos preguntan cuál sería la forma de conocer más a detalle el estudio, si este será público en algún website o cómo podrá verse más a profundidad el contenido del mismo. Y otra pregunta también muy interesante es en el sentido de que si las conclusiones del estudio de Interpath y en general la visión que pudieron obtener del sector farmacéutico coincide con la evaluación general que sobre el país realiza o está plasmada en el Global Innovation Index de la OMPI, en el indicador global de innovación. Con estas, bueno, también tenemos otra pregunta. Adelante, please, go ahead. Go ahead. Maybe I'll quickly answer the first one and then Tim can answer the second one. Yo voy a contestar la primera. Into Este estudio se está traduciendo al español actualmente. Esperamos lanzarlo muy pronto. Va a estar disponible en la página del Interpath y también en la página de la MIF, estoy seguro. Cuando la publiquemos, vamos a circular el estudio en dos partes, el resumen ejecutivo y el análisis muy detallado que la gente puede ver si desean. Esto lo vamos a hacer en cuanto esté lista la traducción. Our results on the assessment of the environment are Los very similar. resultados de la evaluación son similares. Hay algunos índices qué tan robusta es la propiedad intelectual, pero la ventaja de los índices es que te dan un ranking, una clasificación. Y lo que tratamos de hacer aquí es desmenuzarlo y decir, bueno, si vemos los elementos implicados en esta evaluación, ¿cómo se comparan? Y después fijarnos en países que han trabajado en debilidades similares. De hecho, tenemos otra investigación que queremos publicar donde analizamos los índices en vez de analizar estos estudios de caso. Y los resultados son similares en términos de los beneficios para la sociedad, pero son dos enfoques diferentes. Pero sí hay mucha consistencia en términos de los índices que se usan para medir qué tan robustos es la propiedad intelectual. Así que no hay inconsistencia, simplemente es un enfoque diferente. No sé si Rajini tiene algo que agregar. No, that's exactly right. I think in terms of some of the data. Eso es justo lo que yo pienso. Y eso también lo consideramos en el índice OMPI. Y específicamente, lo que hicimos realmente fue una comparación en un nivel abstracto, pero las conclusiones están alineadas. Tenemos otra pregunta que iba en el sentido de que si el estudio se concentraba únicamente en propiedad intelectual y salud en el sector farmacéutico o médico. Me anticipo un poquito a la respuesta, creo que va a ser afirmativo, que va a ser que sí. Sin embargo, creo que por lo que hemos oído durante esta exposición, muchas de las conclusiones, en particular en lo que se refiere al potencial de innovación de México, en lo que se refiere a la necesidad de fortalecer la transferencia de tecnología y la cooperación industria-academia, muchas de las conclusiones a las que se llegaron son extrapolables a muchos otros campos, a muchos otros sectores de la economía y de la innovación en México. Pero, por favor, si gustan agregar algo en este respecto, adelante. No, I think your answer was right. We've Tu respuesta está bien. Nos enfocamos en el sector salud, en el sector farmacéutico. En algunos casos no podemos ver datos que son específicos hacia esto, o sea, entonces utilizamos datos adyacentes, otras métricas, índices de innovación
en vez de unos específicos a la farmacéutica. Así que sí, algunos de los resultados no son específicos a la industria farmacéutica, pero tratamos de ser consistentes. Pero tú lo dijiste perfectamente. Mucho de esto es relevante para otras ciencias biológicas, para otras ciencias en innovación en salud. Así que mucho de esto se puede extrapolar, pero mucho del análisis se asocia a tecnologías de salud. Bueno, pues por nuestra parte creo que son todas las preguntas que tendría que haber. Les agradecemos muchísimo por su exposición, por su colaboración y sin duda estaremos esperando con ansia el conocer el estudio completo. Creo que todos tenemos que aprender, el gobierno, la academia, pero por supuesto también las empresas, el sector privado. La innovación, como hemos dicho ya a lo largo de este webinar, de este seminario, es el secreto, es el punto estratégico para poder lograr el progreso en varios campos y el de la salud no es la excepción. Muchísimas gracias también al Instituto de Química de la UNAM, que por cierto, la UNAM, siempre lo decimos con mucho orgullo, en varios años ha sido el principal solicitante de patentes en México, igual que el Tecnológico de Monterrey. Por lo tanto, a todos los mexicanos nos llena de orgullo la labor que nuestras universidades, que nuestros centros de investigación desarrollan en la materia. Muchísimas gracias y pues le regresaríamos la palabra a nuestros anfitriones al Instituto de Química de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también, Arturo. Por supuesto, muchas gracias a Andrew y a Tim, a Rajini, que nos acompañaron desde el otro continente, desde Europa, con esta excelente presentación. También quisiera aprovechar para agradecer a nombre de todos a Diego Noreña, que fue el intérprete simultáneo que nos acompañó el día de hoy. Por supuesto, agradecer también a la MID por brindarnos esta oportunidad de escuchar este estudio que se realizó. Y bueno, pues antes de despedir a todos, quisiéramos solamente recordarles, para quienes no nos escucharon desde el inicio, que reiniciaremos la serie de seminarios el próximo año, el día 14 de enero, con la doctora Mariana Ortiz Reynoso. Por favor, estén atentos a nuestro sitio web, a nuestros medios de comunicación de contacto para que puedan ver los temas y las fechas que se irán abriendo poco a poco. También recordarles el curso de HACCP que tendremos ya iniciando próximamente. El curso de lectura y búsqueda de documentos de patente para actividades de base tecnológica para el próximo mes de enero 2021. Asimismo, los cursos de aplicaciones estadísticas básicas en PRISM 9, herramientas para inferencia y toma de decisiones, y uso de modelos y análisis multivariados para la investigación, principios y aplicaciones en PRISM 9. El curso para los interesados en la parte técnica del área química, cromatografía de líquidos de alta eficiencia, a cargo de la maestra Lucía del Carmen Márquez. Cualquier duda, inscripciones con el área de capacitación de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química. Y también extenderles la invitación al Congreso Virtual de Líderes en Innovación 2021, así como a su convocatoria para la presentación de casos y tecnologías, la cual pueden encontrar directamente en el sitio web de digitallivecommunity.mx para todos aquellos que quisieran dar a conocer sus desarrollos y sus tecnologías. Y bueno, pues agradecerles a todos nuestros invitados a nombre del Instituto de Química de Fundación INCIDE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrew, Tim, Rajini, Fernando, Arturo, Diego. Muchas gracias a la Secretaría de Vinculación y todos
a todos mis compañeros. Que tengan un excelente día. Si alguien más quiere dar alguna palabra de despedida, agregar algo más, con todo gusto, adelante. Muchas gracias. Yeah, and thank you from the CRA team too. It's been a great discussion. Muchísimas gracias. Thank you very much. Good evening.